Vamos a continuar con la epístola a los romanos. Recuerdo que estamos estudiando la carta a los romanos y hoy quiero concluir el capítulo 8. Lo hicimos en dos partes porque era un capítulo que tenía mucha tela, que tenía muchos elementos a considerar. Y pues ahora vamos a ver la segunda parte de Romanos. La semana antepasada quedamos en el versículo 17, 18 más o menos, y hoy lo vamos a concluir, ¿vale? Hay gente que, vuelvo y repito, que ama esta carta y que la considera pues una de las joyas de la Biblia, y dentro de la joya que es Romanos, el capítulo 8 es como la joya central de Romanos, ya que contiene tantas verdades preciosas, teológicas y maravillosas que bueno, que hoy las vamos a compartir. Estuvimos y quedamos más o menos en el versículo 17. Vamos a recordar un poquito de lo que vimos. En el versículo 17 dice, estaba hablando el apóstol Pablo estaba tocando un poquito acerca de las aflicciones del creyente, ¿no? Y hablaba y leía el versículo 17 y decía, y si hijos, ¿no? Ya arrancó el aire acondicionado. ¿Mm? Y si somos hijos, recuerden que hablaba acerca de la adopción y de que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, versículo 17, somos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si somos hijos, somos herederos. Y si somos herederos, somos coherederos con Cristo, ¿no? Eso se entiende, ¿no? Jesús es el Hijo de Dios, es heredero, porque los herederos son los hijos, los herederos del Padre, y al Jesús ser hijo, nosotros somos hijos también de Dios. Hemos sido adoptados y somos herederos de Dios y coherederos, también somos coherederos con Cristo, ¿no? Heredamos las riquezas del Padre. Y conversábamos lo maravilloso que resulta la frase, si es que padecemos juntamente con Él. Otras versiones dicen participar de su sufrimiento. Y hablábamos un poquito, y con esto cerrábamos la vez pasada, que esto para mí tiene como unas dos connotaciones o dos maneras de verlo. Lo de padecer juntamente. Padecemos juntamente cuando de alguna manera somos perseguidos, somos señalados, somos marginados a causa de nuestra fe. Esto ha pasado, esto pasa y esto seguirá pasando. Y no necesariamente perseguidos como podría ser en Corea del Norte, ¿no? O estos países que persiguen a los creyentes y los llevan a la cárcel por el simple hecho de ser creyentes, o incluso los torturan y en algunas ocasiones los matan, ¿no? Los más fundamentalistas. Pero el evangelio, aunque son buenas noticias, siempre es ir en contra del pensamiento del mundo. Estamos yendo en contra del mundo. El evangelio siempre va a ser ofensivo, queridos hermanos. Aunque nosotros lo llevemos con amor, es verdad, si el amor nos acompaña y si sabemos decir las cosas, va a haber un elemento importante a la hora de transmitir el mensaje. Pero este mensaje que nosotros estamos transmitiendo siempre es enemistad con el mundo. Siempre es enemistad y siempre va a haber un choque. Por más que lo queramos disfrazar bonito, por más que lo queramos decir, siempre va a haber un encontronazo con las personas que están en contra del evangelio. Y eso siempre va a ser así. Eso ha sido antes, será ahora y siempre va a ser así. Y muchas veces con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de actuar, con nuestra manera de defender lo que nosotros creemos, ¿no? Vamos en contra del pensamiento de la corriente del mundo y no siempre vamos a caer como nosotros esperamos caerle a las demás personas, no siempre va a haber un encontronazo y siempre va a haber un choque y siempre vamos a ser por algún sector señalados en mayor o en menor manera, y eso, quiéralo o no, es un padecimiento para más personas o para menos otras personas, pero es un padecimiento y lo estamos haciendo por la fe, porque eso lo creemos, ¿no? Pero también significa que los padecimientos que tenemos
en nuestro caminar por el mundo no los tenemos nosotros solos, ¿no? La Biblia dice, padecemos juntamente con Él, si es que padecemos juntamente con Él. Y hablábamos como las personas que no tienen a Cristo padecen algo y a quién le echan la culpa, ¿no? Pues le echan la culpa pues al vecino que le cae mal, o a las personas que son muy envidiosas, o al karma, o al universo, o a que la vida es muy dura. Incluso hay algunos que le echan la culpa a Dios, Dios que me odia y tal, ¿qué he hecho yo en la vida y tal? O el profesor que me la tiene dedicada, ¿no? O sea, siempre son personas que si no conocen a Cristo, pues le echan la culpa a cualquier cosa. La diferencia es que nosotros padecer juntamente con Él es que nosotros no le echamos la culpa a nada, sino que cuando vienen los padecimientos que sabemos que forman parte de nuestra vida, padecemos juntamente con Él. Nos tomamos de la mano y entendemos que si este padecimiento o esta aflicción o este desierto o esta prueba lo tenemos que pasar, no vamos a estar solos, las vamos a pasar juntamente con Él, de la mano con Él. Dice la palabra, no te voy a soltar, voy a estar contigo todos los días del mundo hasta el fin del mundo, y tenemos esa promesa que es divina, que es de parte de Dios. Y aunque sea una prueba y aunque sea una dificultad, vamos a pasarla con Él. ¿Por qué? Porque sabemos lo que viene después, lo dice el apóstol Pablo. Y si padecemos juntamente con Él, sabemos que vamos a hacer lo que dice el versículo, juntamente con Él seamos glorificado. Dice el Salmo 24, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu callado nos infunden aliento, ¿no? Un creyente que sufre, que pasa por dificultad, sabe que no está solo, sabe que está con el Señor, sabe que Jesús está con él y que no lo va a dejar, ¿no? Amén. Porque sabe que será glorificado juntamente con él, como dice el versículo 17, ¿no? Y el versículo 18 sigue diciendo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Vamos a ver, aquí el apóstol Pablo parece sin dejar completamente el tema del sufrimiento y de las aflicciones, parece ir ya tomando una dirección un poquito diferente, una transición en este capítulo 8, ¿no? Y comienza a introducir el hecho dentro de este capítulo de que llegará un momento en que nos libraremos de lo corruptible. Nos libraremos de eso que se daña, que se estropea, que está sucio, que está corrupto, ¿no? Y recordemos que Pablo había estado hablando acerca del mal que estaba en sus miembros, ¿se acuerdan? Capítulo 7, capítulo 6 incluso, y dice que aunque mi yo interior, mi nueva naturaleza, se deleita en la ley de Dios, ¿se acuerdan? Me encuentro con otra ley que está en mis miembros, que me lleva cautivo. Hablábamos que era la palabra, era en el original, era que me llevaba a la cárcel, me llevaba preso, me llevaba prisionero a la ley del pecado. Y eso es los miembros, ¿no? El cuerpo, que por más que nosotros queramos, sigue estando vendido al pecado. Tenemos un ser interior que se va renovando, que está redimido, que va amando cada día más a Dios, pero por contra tenemos unos miembros de los cuales no nos podemos deshacer, que nos llevan cautivo al pecado todo el tiempo. Y es cuando el apóstol Pablo llegaba y decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues a mí me gustaría ser 100% espiritual y 100% agradar a Dios y 100% amarle y 100% hacer las cosas que a él le agradan, pero me encuentro que sigo estando en este cuerpo con estos miembros que me llevan cautivo a la ley del pecado, ¿no? Dice el versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Aquí vemos que Pablo dice también que lo creado, que la creación, cuando el apóstol Pablo habla de la creación, se refiere a la creación, se refiere a la tierra, a las plantas, al sol, a la luna, a las estrellas, las montañas, el cielo, todo lo creado, el anhelo ardiente de la creación, inclusive los que pertenecemos a la creación,
está esperando, ¿no? Que la manifestación esta que el apóstol Pablo se está comenzando a hablar aquí se produzca. ¿Cuál es esa manifestación? Versículo 20, porque después lo explica, pero sigue explicando lo de la creación, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Si tú tienes la versión Reina Valera, vas a leer esto que yo he leído aquí. ¿Vale? Bueno, este versículo es algo curioso. Y voy a explicar por qué. Aquí dice que la creación también fue sometida a vanidad. En el original, esa palabra vanidad significa vacío, vano, frustración. Habla de frustración también, habla de vacío, ¿sí? Y fue sometido a esta frustración, a este vacío, a esta vanidad, no por ella misma, o sea, no fue la creación que se sometió a ella misma o por voluntad de la creación, sino que dice que Dios lo dispuso así, es lo que dice este versículo. Probablemente los que tengáis la versión Reina Valera 1960, vais a ver que dice lo que yo he leído, ¿no? Por causa del que la sujetó en esperanza. Recordamos lo que ya hemos dicho varias veces, que el romano fue escrito en griego koiné, que es todo en mayúsculas, sin separación entre las letras, entre las palabras, sin comas, sin puntos, sin signos de puntuación. Es bastante complicado de traducir y de pasarlo a otros idiomas. Probablemente debería ir una coma en sino a causa del que la sujetó, coma, en esperanza. De hecho, yo he investigado y la versión Reina Valera revisada del 77 en adelante ya la pone aquí la coma. Y en otras versiones le da un poquito más el sentido de lo que debería tener este versículo, ¿no? Aquí no, exactamente no dice que Dios la sujetó o sea, la sujetó en esperanza. Dice que esa sujeción la hizo Dios a la creación. Y la esperanza debería formar parte de la idea del versículo siguiente. Leamos el versículo siguiente para que lo entendamos. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es decir, la esperanza también la tiene la creación. La creación tiene la esperanza de que un día también será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es un poco la idea que quiere decir esto. Si leemos en la nueva traducción viviente o la nueva versión internacional o las versiones de paráfrasis de lenguaje actual, lo vamos a entender mucho mejor. No, la verdad es que no lo he copiado. No lo he copiado en esas versiones, pero si alguien la tiene allí, lo puede leer y es la idea que quiere transmitirnos el apóstol Pablo allí, ¿no? Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y esa es la esperanza que tiene la creación, de que un día también va a ser libertada, ¿no? ¿A qué se refiere esto que la creación fue sometida o fue sujetada a corrupción también? Sencillo, leemos, por ejemplo, si recordamos en Génesis, después de la caída, lo que ocurre con la creación, lo vamos a entender mucho mejor. Si vemos Génesis capítulo 3, versículos 17 al 19, después de la caída, después de la desobediencia del hombre, dice, y al hombre dijo, aquí está hablando Dios, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, ¿no? Y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Yo por eso no obedezco a la voz de mi mujer cada vez que me dice, no, mentira. Hay que obedecer. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Vemos cómo Dios está maldiciendo la creación por causa de la caída y de la desobediencia del hombre. Y sigue diciendo, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. O sea, tú vas a comer de la tierra. Sí, perfecto, como antes. Pero aquí hay un elemento adicional, con dolor. Con dolor, o sea, te va a tocar
¿Qué significa el dolor? Pues las madrugadas de los trabajos, el dolor de tener que sacrificar tanto tiempo que podíamos estar con nuestros hijos para tener que trabajar, para tener que prepararnos para el trabajo, tantos trabajos sacrificados que hay que acaban con la vida, ¿no? Al final, ¿no? Con dolor. Versículo 18, espinos y cardos te producirá. Espinas y cardos te producirá. Es decir, el campo no va a estar así tan fácil la cosa, ¿no? Que antes probablemente en el Edén estabas comiendo una mandarina, y escupías esa semillita y al otro día tenías un plantón de mandarina con 400 mandarinas, todas así gordotas. No, ahora es diferente. Ahora te va a tocar preparar la tierra, te va a tocar removerla, te va a tocar ararla, te va a tocar sembrar la semilla, te va a tocar regarla, te va a tocar poner cosas para que no hayan parásitos ni cosas, porque la tierra ha sido maldecida, porque la creación ha sido maldecida. Y sigue diciendo, comerás plantas del campo, que vemos como el vegetarianismo es una maldición también. Comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Toda la vida vamos a tener que sudar para poder comer el pan, ¿no? Hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. Como se lee claramente en este pasaje, la maldición fue de parte de Dios. Y Pablo habla de que la creación está gimiendo. Vamos a quedarnos con esa palabra, con gemir, esperando su redención. Dice el versículo 21, porque también la creación, ¿no? Que fue sujeta, ¿no? A vanidad, y no por ella, sino porque Dios lo dispuso así, en la desobediencia allí, porque la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción. Y aquí el apóstol Pablo está introduciendo que va a llegar el momento en que no solamente nosotros, sino la creación de Dios también, que un día fue sujeta a esa maldición, será libertada de esa esclavitud de la corrupción. Somos testigos de cómo se deteriora nuestro planeta, de cómo ahora la gente como que medio está despertando y vamos no sé qué, y los combustibles fósiles y ahora todo es eléctrico, y dentro de 40 años vamos a tener montañas de baterías eléctricas de litio, no vamos a saber qué hacer con ellas, la vamos a tener que mandar para el espacio, no sé qué. ¿Por qué? Porque la tierra va a estar sujeta a corrupción. Nosotros estamos consumiendo y en la tierra hay una maldición. Nos cuesta cada día comer de ella, y dice, será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, ¿no? Junto con nosotros va a ocurrir esa libertad de los hijos de Dios. 22, porque sabemos que toda la creación gime. Vamos a quedarnos con esta palabra. Toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Qué quiere decir que gime la creación a una? Que toda la creación al unísono, al mismo tiempo, está gimiendo, como con dolores de parto. Esto lo vamos a explicar un poquito más adelante, pero nosotros podemos entender que la creación está teniendo dolores, ¿no? Se manifiestan de muchísimas maneras. Si no revienta un volcán por un lado, si no hay cosas, catástrofes por otro lado. Hace unos años, los más jóvenes igual no se acuerdan, pero teníamos un huecazo gigantesco de ozono que habíamos provocado. Parece ser que ya se ha medio arreglado, eso. Pero todo eso es la creación gimiendo, ¿no? Quejándose de toda esta corrupción, de toda la destrucción que hay. Y no solo ella, no solo la creación, dice el versículo 23, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, que hemos recibido el Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Parte de ese gemido ya lo escuchamos o lo leímos, mejor dicho, del apóstol Pablo en los capítulos anteriores, cuando él decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No? Cuando quiero hacer lo bueno, no lo puedo hacer, y cuando quiero hacerlo, y lo que quiero hacer, que es bueno, pues no me sale, sino que hago pues lo malo, ¿no?
Y luego dice, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Aquí podemos interpretarlo como el momento. El apóstol Pablo da unas pinceladas aquí de lo que podría llegar a ser el momento en el que nos vamos a liberar de este cuerpo que nos lleva cautivo al pecado. ¿Cuándo nos vamos a liberar de este cuerpo? Bueno, en la explicación más simple es, cuando nos muramos, pues nos libertamos de esto, ¿no? Pero el apóstol Pablo aquí está dando las pinceladas de que va a llegar un momento en que tendremos un cuerpo incorruptible como el de Jesús, que tendremos cuerpo, tendremos miembros, pero que no serán como estos. Yo no sé cómo va a ser, pero de que será maravilloso, ¿no? Puede ser que sea lo mismo, pero ya sin esas pasiones malas, sino glorificado. Versículo 24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Bueno, este versículo parece un poquito un trabalenguas, pero dice una cosa muy sencilla, dice que esto lo hemos, cuando nosotros entregamos nuestro corazón al Señor, pues tenemos la esperanza de que un día no solamente nuestro ser interior que está siendo redimido dará gloria a Dios, sino que también nuestros miembros total con un cuerpo glorificado dará gloria a Dios. Esa es la esperanza que tenemos, pero es una esperanza, ¿no? No es que no es algo que ya lo hemos conseguido. Por eso dice, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Si estamos esperando el autobús y el autobús ya llegó, lo tenemos al frente, ¿qué estás haciendo? Esperando el autobús. No lo estás esperando porque lo tienes al frente, no ha llegado todavía. Lo que dice es que todavía lo estamos esperando y que tenemos que guardarlo con esperanza. No ha llegado todavía ese momento. Todavía estamos sujetos a estos miembros. Es la esperanza que hemos recibido cuando hemos creído, pero aún no lo vemos, entonces lo aguardamos con paciencia. Es lo que dice allí, ¿no? Y el Señor le revela esta gran verdad siguiente al apóstol Pablo, que escribe en el versículo 26, dice, y de igual manera el Espíritu, ¿se acuerdan que hablamos la vez pasada del Espíritu con mayúsculas, del Espíritu con minúsculas? Aquí estamos hablando del Espíritu con mayúsculas, el Espíritu de Dios. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquí aparece otra vez la palabra gemidos. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. A ver, estos dos versículos son realmente hermosos, me parecen preciosos. Y yo voy a explicarte por qué, ¿no? Esta es la tercera vez que vemos repetida la palabra gemir. Y lo vemos en el versículo 21, que dice que la creación gime a una, o sea, toda junta, como un todo. En el versículo 22 dice que nosotros también gemimos, ¿no? Y ese gemir que sale allí es la palabra griega stenazo. ¿Qué significa esa palabra? ¿O qué acepciones tiene esa palabra? Pues esa palabra significa gemir, significa clamar como con un grito desesperado que sale de adentro. Significa también gritar de ira, gritar como con una pasión desmedida, ¿no? Desde adentro, con angustia también. Y esa palabra está muy aplicada al gemido de la mujer cuando está dando a luz, ¿no? Las que sean mujeres y las que hayan dado a luz, saben que eso duele un poquito, ¿verdad? Entonces, un poquito. Entonces, sí, nosotros no podemos saber lo doloroso que es, ¿no? Solamente cuando tenemos gripe o algo que se equipara más o menos. Pero ese es el gemido. Por eso el versículo 21 dice que la creación gime a una con dolores de parto, dice con trabajo. No dice en el original, no dice dolores de parto, pero como ese stenazó está orientado mucho
a ese dolor de la mujer cuando tiene esas contracciones súper dolorosas y que se quiere morir, ¿no? Que quiere sacar eso lo más rápido posible, es allí encaja esa palabra stenazó, ¿no? Y dice gime en esas tres oportunidades, ¿no? En el versículo 26 se vuelve a repetir ese mismo término, pero en este caso es referido al Espíritu Santo. El Espíritu Santo gime, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Si yo leía esto y le daba tanta gloria a Dios, nuestros miembros están tan atraídos por el pecado que ya vimos que nos llaman prisioneros a esa ley del pecado y tenemos tantas debilidades. Seguramente a ti te ha pasado como a mí. Llega un momento que tú haces algo y tú recuerdas y dices, ¿por qué he hecho esto? ¿No? O sea, ¿por qué le he levantado la voz a mi hija cuando hizo esto? ¿Por qué le he dicho esta palabra a mi esposa, a mi esposo de esta manera? Si yo no quiero hacer eso, ¿no? ¿Por qué he dicho esta mentira? ¿Por qué me ha salido tan espontánea? Si a mí no me gusta mentir. ¿Por qué cuando esta persona me ha dicho esto, yo he reaccionado de esta manera? ¿Por qué? Y después nos acordamos, nos arrepentimos y decimos, ¿por qué yo no quiero hacer eso más? Yo no quiero hacer eso, ¿no? Todas estas debilidades, todas estas cosas que nosotros arrastramos, todas estas cosas que nosotros tenemos, no, muchas veces no las podemos, no, nunca, casi nunca las podemos evitar, ¿no? Pero dice la palabra que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos ayuda intercediendo por nosotros y ayudándonos en nuestros momentos de flaqueza, en nuestros momentos de debilidad. Nuestra mente, dice la palabra, no es capaz de pedir como conviene. Imagínate que estemos pasando por un momento difícil, por un momento duro, por un momento de dificultad, por un momento en donde estamos siendo atacados por alguna persona, un momento duro, ¿no? ¿Qué pensamos nosotros? Nosotros podemos tener pensamientos que nosotros creemos que son buenos y que están alineados con el Señor. A veces claramente no lo están. Si hay una persona que nos está haciendo la vida imposible, lo que oramos, Señor, mándale un rayo que lo parta y a justicia, ¿no? Justicia divina con tu rayo que lo parta, ¿no? Y esos son nuestros pensamientos. Y los otros pensamientos que pueden ser un poquito más buenos de este que estoy diciendo yo, normalmente no están alineados con el pensamiento divino. Pero nos dice la palabra de una manera maravillosa que aunque nuestra mente no es capaz de pedir como conviene, Dios nos da el Espíritu Santo que mora en nosotros y que intercede. ¿Cómo? Con gemidos indecibles. Cuando nosotros pensamos, cuando nosotros estamos en medio de la dificultad, en medio de la debilidad, en medio de la tentación, en medio del impas, en medio del bajón de fe, allí está, gloria al Señor, el Espíritu Santo intercediendo como si fuese una mujer pariendo, con gritos desesperados, intercediendo. Nosotros pensamos que el Espíritu Santo está allí, apagadito, a un lado, ay, va a pecar, ay, va a fallar. No, está intercediendo con gemidos indecibles, con gemidos que no se pueden pronunciar con palabras, es lo que dice aquí la palabra, y gimiendo como una mujer que quiere dar a luz. Gime la creación, gemimos nosotros, pero el Espíritu Santo también está gimiendo, intercediendo a Dios dentro de nosotros mismos, y como nosotros no sabemos pedir como conviene, el Espíritu Santo sí, porque el Espíritu Santo está alineado con Dios, porque Dios y sabe cómo debe interceder por nosotros. En medio de la situación, Señor, quiero que se acabe esto ya. El Espíritu Santo está intercediendo con gemidos indecibles y diciendo, no, Señor, no se acaba todavía porque no está pulido como yo quiero que esté pulido, porque no ha terminado el proceso que yo quiero que termine.
Dale fortaleza, aguántalo un poquito más. Yo estoy aquí aguantando, intercediendo por él. Y allí está el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y esa es una gran verdad que el apóstol Pablo nos dice aquí de manera maravillosa. Y tener ese Espíritu Santo día a día, noche a noche, intercediendo por nosotros con esa pasión, con ese gemido, con esa fuerza, ¿no? Como una mujer dando a luz. Es un regalo maravilloso, estimados hermanos, que nosotros tenemos como creyente cuando creamos que estamos solo delante de la tentación, solo cuando la fe escasea, cuando te sientas triste, falto de sabiduría, cuando nos sentimos poco dignos, cuando nos sentimos inseguros, abandonados. Allí está el Espíritu Santo intercediendo como una mujer dando a luz por nosotros, alineados con la voluntad del Padre. Aleluya. Versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo maravilloso que se explica a sí mismo. No hay mucho que explicar aquí, ¿no? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, prosperan, cooperan para bien, dice otra versión, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero este versículo maravilloso, que se entiende muy bien, al final ya comienza a presentarnos una doctrina que ha dado mucho de qué hablar, por lo menos en el protestantismo, los últimos 500 años. Y quiero hablar un poquito de ello, que es la doctrina de la predestinación, ¿vale? Sigue diciendo el versículo 29, porque ya habló de los que conforme a su propósito son llamados, ¿no? Allí empieza a introducir esto, que ya lo hablaremos. Dice, versículo 29, porque a los que antes conoció, está hablando de Dios, que a unos antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Vale, la predestinación para muchos creyentes, para un grupo de creyentes, enseña que Dios escogió a algunos desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Porque dice, porque a los que antes conoció, Dios es omnisciente, ¿verdad? Lo sabe todo, sabe el pasado, sabe el presente, sabe el futuro. Conoció a los que se iban a convertir, a los que iban a conocer la verdad y iban a seguir a Jesús, pues a estos que conoció los predestinó, ¿vale? Fueron predestinados para ser salvados. Aquí quiero abrir un paréntesis. Existen dos grandes corrientes. Esto es aplicado más al protestantismo, ¿no? Que intentan explicar lo de la predestinación. Una corriente se llama la corriente calvinista y la arminianista, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, así, habían dos teólogos, uno llamado Juan Calvino, para decir la transliteración de su nombre en español, y el otro era Jacobo Arminio. Pues estos dos teólogos postularon unas ideas acerca de la predestinación, ¿no? Ellos dijeron cosas, pero más bien fueron sus discípulos los que las reunieron en unos tratados y todo, y eso es motivo ahora de uno de los debates más fervientes entre cristianos protestantes, que es el tema de la predestinación, porque algunos puntos son divergentes unos con otros. Yo quiero hacer un resumen súper corto porque son varios puntos y son complicados, ¿no? Calvino, o Juan Calvino, dice que existen personas que Dios ha elegido desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Ellas han sido predestinadas para ser salvas, ¿no? O sea, Dios ya tiene escrito, de alguna manera, porque Dios lo sabe todo, ya tiene escrito que van a conocer a Dios
que van a aceptar al Señor, ¿no? Pero estas personas que Dios ya sabía que iban a aceptar al Señor, Dios no solamente las predestina, sino que las toca para que su corazón cambie y ellos acepten a Jesús y caminen con el Señor todos los días de su vida. Como estas son personas que ya aceptaron, o sea, que ya están predestinadas, ellas nunca van a perder su salvación. Estas personas siempre van a caminar con el Señor. Puede ser que en algún momento haya bajones de fe, se desvíen, pero al final siempre van a volver al camino porque ya está escrito que estas personas ya van a ser salvas, ¿no? Ellas son predestinadas, pues ya no van a perder su salvación, ¿no? En la omnisciencia de Dios, Él sabe que estas personas se van a salvar. Los arminianos, por su parte, dicen que el hombre, aunque el pecado los corrompió, la corrupción que entró por el pecado no es total. O sea, los calvinistas dicen que el hombre con el pecado se pervirtió totalmente y que el hombre, por su propio corazón, no puede elegir a Dios. No puede elegir a Dios, ¿no? Dios elige al hombre. No el hombre elige a Dios. El arminianista dice que la depravación del hombre fue parcial. Sí, el hombre se pervirtió allí en el huerto del Edén al desobedecer. Pero ¿qué pasa? Hombre, el hombre fue creado a imagen de Dios. Alguito bueno le tuvo que haber quedado, ¿no? Y en algún momento, dice el arminianista, cuando él recibe el mensaje de salvación, se le despierta eso y su propia voluntad dice, pues yo te acepto, Señor, ¿no? Entonces, el calvinista dice, no, el hombre no acepta a Dios, Dios elige al hombre, ¿no? Y prepara todo para que eso ocurra. El arminianista dice, el hombre recibe el mensaje de salvación, pero él puede decidir, te sigo, Señor, o te rechazo, Señor. O sea, él puede decir, vale, entiendo que Dios existe, entiendo que Jesús murió por mí, entiendo que soy pecador, no me interesa, quiero seguir mi vida como yo la quiero seguir viviendo y ya está. Mientras que otros sienten el toque, entienden que son pecadores, se arrepienten y pues van al Señor. ¿Cuál es el problema con esto? Pues el problema es que en algunos puntos hay encontronazos teológicos. Por ejemplo, el calvinista dice, si el hombre tiene libre albedrío, que ellos también, el calvinista también dice que el hombre tiene libre albedrío, pero solamente que el albedrío es limitado, es digamos, la libertad de decisión se basa solamente en cosas banales, pues, o en el nombre que le puede poner al hijo, o en si cambia uno el coche, o cosas banales, ¿no? Pero elegir a Dios, no, porque Dios es el que elige. Sin embargo, el arminianista dice, no, el hombre tiene el libre albedrío de elegir a Dios o rechazarlo, ¿no? Obviamente, son dos posturas que tienen versículos bíblicos, las dos que apoyan ambas posturas, ¿no? De ahí lo complicado, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que el calvinista le dice al arminianista, tú no puedes decir que el hombre elige a Dios, porque si el hombre elige a Dios, entonces Dios no es soberano. Si el hombre es el que por su voluntad elige a Dios, entonces la salvación no depende de Dios, sino depende de la voluntad del hombre que elige seguir a Dios o no. Es un poquito complicado, ¿no? Hay una línea súper finita en eso. Y el calvinista dice, el calvinista le dice al arminianista, si tú dices que el hombre es el que elige a Dios, entonces tú estás minimizando la soberanía de Dios. Y el arminianista, por su parte, le dice, entonces tú estás diciendo que Dios es un determinista y es un dictador que él dice, pues yo te elijo a ti te cambio el corazón, a ti te pongo arrepentimiento solamente porque yo decido así y tú sí y tú no. Dice la palabra que el Señor tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Entonces, tú vas y tú te quedas. ¿Por qué? Porque a Dios le plujo así, porque a Dios quiso hacerlo así, básicamente, ¿no? Eso es lo que dicen los calvinistas, ¿no? Y hay un encontronazo, pues, en ese punto, ¿no? Hay muchos otros encontronazos en varios otros puntos, pero a grandes rasgos es eso, ¿no?
Obviamente, pues como dije antes, ambas posturas tienen versículos bíblicos que apoyan este tema, ¿no? Y En eso cuando uno recién conoce al Señor, Mm. eso causa un choque muy fuerte cuando uno lee, trata de entender literal o mentalmente el hecho de que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Coge a unos y a otros no. Sí. Entonces eso choca, pero cuando recién se conoce al Señor, pasa mucho eso. Quizás eso causa mucho conflicto Claro. a través del tiempo. Claro, el calvinista dice, tú conoces al Señor, tú eres privilegiado, tú eres favorecido como la Virgen, favoreciendo a todas las mujeres. ¿Por qué? Porque Dios te eligió a ti. ¿Por qué? Por Él. No fuiste tú, no hiciste nada. Fue Él el que te eligió. Sí, María no escogió, ¿no? Por otro lado, hay versículos donde Dios pone a elegir, ¿no? Aquí te presento el bien y el mal, escógelo tú. El Edén es el caso clásico. El Edén no es un libre albedrío banal, no es el libre albedrío de decir, pues yo le voy a poner el nombre ¿cómo le llamamos a este? ¿Cerdo o pancetón? Vamos a llamarle cerdo, no sé. No era banal lo que se jugaba allí en el Edén, era la vida o la muerte espiritual, ¿no? O sea, por un lado vemos que el hombre también elige y tiene ese libre albedrío, pero ¿dónde está esa línea que separa una cosa de la otra? Bueno, yo voy a hablar de mi posición y lo que yo creo al respecto, ¿no? Yo creo que el calvinismo y el arminianismo, los dos tienen razón y los dos están equivocados. Eso es lo que yo creo. Los dos tienen razón, ¿por qué? Porque los dos tienen razón porque hay versículos bíblicos que apoyan tanto una postura como la otra. ¿Y por qué los dos están equivocados? Porque los dos están intentando explicar algo que está en la mente de Dios con términos de mentes finitas humanas. Así de sencillo, ¿no? Es algo que no puede ser explicado ni entendido por el hombre. Yo creo que el hombre tiene libre albedrío para elegir y a la vez creo que Dios tiene control soberano absoluto sobre todas las cosas. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser cómo puede congeniarse una cosa con la otra? Pues está en la mente de Dios y escapa a mi comprensión. Yo creo que no se puede explicar la predestinación por una razón muy sencilla. Predestinación, la misma palabra predestinación implica tiempo. Implica que hay que tener un pasado para predestinar un futuro, ¿no? Predestinación. Y el tiempo se aplica a nosotros, a los seres humanos. A Dios no se le puede aplicar el tiempo porque Dios está por encima del tiempo. Dios no se mueve en el tiempo cronológico en el cual nosotros nos movemos los seres humanos. Dios no tiene un pasado, un presente y un futuro porque Él es eterno. Nosotros no podemos entender eso con la mente. Yo trato de entenderlo con la mente y se me explota la mente, francamente, pues es así, porque yo no entiendo cómo hay un ser que no tiene pasado y presente y futuro, pero es que Dios está por encima del tiempo. Segundo de Pedro 3:8 dice, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años es como un día. En pocas palabras, no intentes meter a Dios en el tiempo nuestro porque no cabe. Dios está por encima de eso. 1000 años no es un día un día no es 1000 años y 1000 años no es un día. Eso no tiene sentido en nuestra mente natural con el tiempo cronológico que nosotros vivimos. Pero para Dios es otra cosa, Dios está por encima de eso. Entonces ya el simple hecho de hablar de una predestinación ya se escapa a nuestra comprensión. Podemos lanzar conjeturas, hipótesis, postulados, y una puede servir más y una puede servir menos. Hay días que yo me levanto muy calvinista, hay días que yo me levanto más arminianista, ¿no? Y al final siempre termino lo mismo. Son cosas que se me escapan a mi comprensión, Señor, y no voy nunca a entenderlas. Ahí ha habido encontronazos entre personas
calvinistas y arminianistas que se pelean y dicen, tú tienes esta posición y tú minimizas la soberanía de Dios y tú crees que Dios es un dictador, dicen los otros, ¿no? Y se pelean por eso, porque forma parte de la naturaleza humana. Siglo XXI y todavía nos estamos tirando bombas ahí en Rusia y en Ucrania y todo eso, cuando deberíamos haber superado ya eso, pero forma parte de la naturaleza humana con estos miembros que tenemos. Seguimos fallando, seguimos cometiendo los mismos errores y lo vamos a seguir haciendo porque así es el ser humano, ¿no? Hasta que no pasemos a ese cuerpo glorificado que el Señor nos promete y que estamos esperando. Entonces, eso es lo que yo creo del calvinismo y del arminianismo. Dios está por una dimensión muy encima de la línea temporal humana y no está sujeto pues a lo que nosotros pensamos. ¿Cómo podemos hablar de un tiempo, del tiempo de Dios con un Dios que no tiene tiempo? Es eso, ¿no? ¿Cómo podemos entender la mente infinita de Dios tratando de explicarlo con la mente finita que nosotros tenemos con esos términos? Nos queda grande, grandísimo, ¿no? Y el capítulo 8 termina con unas frases maravillosas que solamente las vamos a leer porque se explican solas. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Versículo 31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo me quedo con esto.